nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por medio de la fe en Cristo, y no por obras de la ley, no por cuanto por obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hasta ahí nos vamos a detener. Amén. Tome asiento. El tema de hoy es andar ordenadamente. ¿Cuánto les gusta andar ordenadamente delante del Señor? Aleluya. Bueno, pues le gusta vivir ordenadamente. Vamos a sujetarnos a la palabra del Señor. Vamos, aleluya, a ser obedientes, aleluya, a la palabra. Pablo habla de esta manera, hermanos, porque encuentra un grupo de personas y las resiste cara a cara, habla con ellos, y el que encabezaba este desorden o esta simulación, aleluya, de obediencia, era nada más que Pedro. Pablo reprende a Pedro y a los hermanos que andaban con él y les exhorta, aleluya, a que cambien su manera de ser. Dice Pablo, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después vieron, se retraían y se apartaban, y cada quien tenía miedo de la circuncisión. Y en esta simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gloria al Señor. Dice que, hermanos, ellos estaban tratando, aleluya, de enseñar que se guardasen las leyes, que vivieran el judaísmo, pero cuando estaban con los gentiles se comportaban igual que los gentiles. De nada servía, hermanos, hacer esa apariencia, porque no eran ni de aquí ni de allá, no estaban respetando lo que ellos habían creído. Aleluya. Y Pablo les exhorta de tal manera, una manera muy dura, aleluya, a que cambien su manera de pensar, porque no eran ellos justificados por sus obras ni por la ley, sino eran justificados por medio de Jesucristo o en Cristo Jesús. Aleluya. Y el verso 18 en el cual nos vamos a enfocar, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y hoy en día, hermanos, la iglesia cristiana también está padeciendo estas cosas. Vivimos un mundo de apariencia ante los hombres, un mundo de apariencia también delante de Dios, porque muchos todavía tienen tradiciones arraigadas, todavía participan de enseñanzas y filosofías, aleluya, que no corresponden, aleluya, de acuerdo a la palabra, al agrado de Dios. Dice Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Y todavía, hermanos, hay gente dentro de las iglesias que todavía tienen tradiciones arraigadas que no han podido sacar dentro de sí. Amén. Todavía hay participación de muchas cosas del mundo. Decimos que somos cristianos y no nos hemos despojado totalmente de las cosas, aleluya, que no corresponden al agrado de Dios. En esta ilustración, aleluya, en esta ilustración es una clara demostración, aleluya, lo cual significa que mucha gente vuelve a los viejos hábitos, que hay errores que todavía no se han superado, en los cuales todavía están participando.
Es un retroceso en el hábito personal. Es gente que ha tomado de nuevo los viejos hábitos y toma consigo los antiguos patrones que tenía en su vida. Recuerda usted Santiago cuando habla en su carta, aleluya, habla de aquellos que una vez viéndose al espejo se retiran de él y se les olvida su manera de ser. En un rato se reflejan y se dan cuenta en qué posición están, pero después de retirarse del espejo se les olvida completamente. Aleluya. Hay ahora en nuestros tiempos una gran inmadurez espiritual. Mucha gente sigue participando de tradiciones, de errores, de prácticas que no corresponden, aleluya, a las enseñanzas de Dios. Están violando las leyes de Dios conforme a los hechos o prácticas que tenían arraigadas o que no han querido sacar dentro de sí. Aleluya. Efesios 4:14 exhorta a que no seamos como niños fluctuantes. Váyase al libro de Efesios. Está por ahí enseguidita. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error. Mucha gente sigue confiando aquí y allá, no le parece, aleluya, el modo de andar o de caminar en este lugar, y de repente ya lo vemos por allá participando de otras enseñanzas, haciendo otras cosas, creyendo, aleluya, que donde quiera es lo mismo, donde se hable de Dios, todo está bien. Y a veces dentro, aleluya, del hablar de Dios, son diferentes prácticas, diferentes maneras de vivir, diferentes hechos, aleluya, y a veces no consideramos todo eso. Vamos a un lugar y nos comportamos como ellos, vemos acá y nos queremos comportar como son aquí. Amén. De eso habla y exhorta Pablo a Pedro y a aquellos que les ve haciendo irregularidades que no correspondían a las del Evangelio. Aleluya. Por eso les dice, aleluya, si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago delante de Dios. Amén. Y a veces, hermanos, retomamos viejos hábitos. Todavía hay cosas que no hemos superado, no nos hemos querido desprender de ellas, no hemos dejado en su totalidad. Aleluya. Y no nos acomodamos como corresponde al Evangelio de Cristo. A obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes. Aleluya. Y andamos de aquí para allá. Algo que describe a ese significado que les da Pablo, hablándoles de niños fluctuantes. ¿Sabe usted lo que significa fluctuantes? Es algo de lo que se describe a una persona la cual no se puede mantener constante en lo que hace. Pueden ser elementos que cambien de manera irregular o que no se mantienen estáticos, aumentan o disminuyen. Hay una variación dentro de la identidad de cada uno de ellos. Nosotros les llamamos volubles, nosotros les llamamos personas de doble ánimo, les llamamos personas inconstantes, porque de un rato están de aquel lado y de otro en este lado. De un rato nos apoyan y de otro rato no están de acuerdo con nosotros. De un rato practican otras cosas, las aparentan dejar y de repente ya están unidos haciendo cosas diferentes. ¿Vale? Hay una variación dentro de sus vidas, aleluya. Y el apóstol les habla de ser
fluctuantes. Y no solamente oidores, engañándose, dice, a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Y hoy en día, hermanos, aleluya, hay un problema dentro de las iglesias. Gente inconstante en lo que hace, gente de doble ánimo, gente que no ha podido salir, aleluya, de sus viejos hábitos, de sus viejas costumbres, de sus viejas tradiciones. Gente que todavía quiere acomodar las cosas de Dios y acomodar lo que es del mundo en ellos. Amén. No sé si se entiende. Amén. Y ese es un retroceso en el ámbito personal. Hay hábitos, patrones que no han quedado fuera de nosotros. Cuando andamos en el mundo, hermanos, nos comportamos como los del mundo. Pero venimos a la casa de Dios y decimos que el mundo no nos pertenece. Aquí nos comportamos. Un nuevo nacimiento, un desprendimiento nuestro de todas las cosas. Que ahora nuestras costumbres, ahora nuestra vida ya no es la misma. Nos despojamos de aquellas cosas y ahora nuestro cambio son de cosas nuevas. Dejar a un lado todo lo que no corresponde delante de Dios, todo lo que a Dios no le agrada. Pero sin embargo, hermanos, es lastimoso, pero no lo hemos dejado, no lo queremos dejar. Todavía seguimos arraigados, aleluya, a muchas cosas. Porque si ahorita usted se pone a analizar, hermanos, la mayoría del mundo entero le está dando la gloria al mundo. Y entre ellos, una infinidad de personas que se dicen llamar cristianas, que se confunden entre el mundo. Y nosotros no nos debemos de confundir en el mundo, sino nosotros debemos, aleluya, reflejar lo que somos. No ser de apariencia, sino en totalidad. Cristianos netos, agradables delante de Dios, cristianos puros. Pero a veces, hermanos, aleluya, no podemos distinguirlos. El verdadero cristiano se distingue fácilmente. Y si nos damos cuenta, los que decimos ser cristianos, de nosotros mismos nos distinguimos como cristianos. Nada más porque lo decimos. Usted va a las fiestas, hermanos, y todo el mundo no sabe ni cuál es el mundano, ni cuál es el cristiano. Usted va a la calle, aleluya, y es más fácil que usted distinga a un testigo de Jehová del mundo, pero no a un cristiano. A un cristiano es difícil de hallarlo, a un verdadero cristiano es difícil de hallarlo. Usted va a una fábrica y los cristianos, hermanos, están a risa y risa con el mundo entero cuando están cantando, cuando están diciendo chistes, cuando están haciendo prácticas deshonestas. Ahí está el cristiano también participando. ¿Es cierto o no es cierto? Es difícil distinguir un verdadero cristiano entre la multitud del mundo. Ya son pocos. Y Pablo exhorta a Pedro, a un escogido del Señor, hermano, y a un grupo que andaba relacionándose también con las prácticas de Pedro, haciendo lo que no correspondía conforme a las enseñanzas que Jesús les había dado. Amén. Y el Señor les exhortó y les dijo, haced todo lo que yo hago. Amén. Pablo les decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo.
Pero sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que ese problema no es de hoy. Ese problema se ha arraigado de generación en generación hasta el día de hoy. Pero ese problema ya venía arrastrándose desde los tiempos antiguos. La gente quería demostrar ser cristiano, decir soy seguidor de Cristo. Y ahora también nos espantamos de eso, hermanos, no nos espantemos. Esta corrupción ya viene desde los tiempos antiguos. No más que ahora en estos tiempos, hermanos, como se ha multiplicado más la maldad, vemos tanta cosa. Amén. Se ven algunos que dicen ser cristianos, cristianas, hermanos, participando en esas fiestas de doble género, participando en otras cosas, y de repente dentro de la iglesia, diciendo que son cristianos. El mundo no le parece. Amén. Pero eso no tiene nada que ver. No podemos tener prácticas ocultas, prácticas con el mundo y decir que en verdad somos cristianos. O somos o no somos. Amén. Esos viejos hábitos, los viejos patrones deben de desaparecer de nuestra vida. Si en verdad somos seguidores de Dios, si en verdad amamos a Dios, si en verdad somos verdaderos cristianos. Aleluya. Pablo nos habla de vivir una vida agradable en santidad, pero sin embargo la inmadurez espiritual que hay dentro de nosotros, hermanos, no la hemos considerado y no hemos reflexionado en eso. Necesitamos trabajar, aleluya, dentro de nosotros, porque todavía esa inmadurez espiritual está dentro de las iglesias. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Está hablando, aleluya, de aquellos que tenían comportamientos equivocados, de aquellos, aleluya, que todavía había carnalidad en ellos y no participaban de las cosas espirituales correctamente como se les había enseñado. Les dije, tengo que hablarles de nuevo. No como a niños espirituales, sino como a carnales. Y Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para enseñar emplean la astucia y las artimañas del error. Eso nos habla de una inmadurez espiritual dentro de la iglesia. Hebreos 5:12 dice, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay que volvernos atrás, aleluya, a enseñarle a la gente porque están participando no como gente madura, sino como gente inmadura. Todavía están, aleluya, trayendo las cosas del mundo y participando de ellas, cuando ya debería de haber un crecimiento espiritual, aleluya, el cual es agradable delante de Dios. Amén. No sé, hermanos, pero cuando el alfarero tomó el barro, al ver que no era la vasija que quería útil, la tuvo que destruir. La desbarató, la volvió a amasar y le dio una nueva forma. Así es el cristiano, hermanos. Cuando salimos del mundo, debimos de haber sido amasados
completamente transformados, renovados para el uso especial en que Dios quiere que hagamos. Pero no nos hemos dejado, aleluya, moldear correctamente como el alfarero quiere hacernos, a su manera, a su idea y para el uso, o seamos el utensilio agradable que Él quiere para el uso correspondiente. Amén. El problema no está en el Señor. Él está presto para transformarnos, para cambiarnos. El problema es que nosotros no nos damos el tiempo, no le damos el lugar al Señor, no le damos la oportunidad para que Él obre realmente en nuestras vidas y podamos nosotros, aleluya, ser agradables en totalidad delante de Dios. Amén. Todavía nuestro orgullo, todavía nuestra vanagloria, todavía muchas cosas de nosotros no ha salido y no la queremos sacar. Amén. Todavía queremos hacer nosotros como fuimos enseñados allá en el. Todavía queremos comportarnos como los demás. Que si aquellos andan, ¿por qué a mí nomás me dicen? ¿Por qué nomás yo tengo que cambiar? Todavía tenemos tendencias de enseñanzas por allá en que Dios no viene a buscar el cuerpo. Dios viene a buscar el corazón. Todavía decimos, no, hermanos, a Dios lo que le interesa es el corazón, no es nuestra manera de ser. Todavía puedo ser como yo quiera ser. Dios viene por mi corazón. Entonces acomodamos a esas enseñanzas. Todavía nos acomodamos a esas enseñanzas de que una vez salvo, para siempre salvo y podemos hacer lo que queramos. Pero delante de Dios las cosas no son así. Amén. Completa transformación en nuestra vida, dejar a un lado, aleluya, los viejos hábitos, los viejos patrones de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está viciada a las cosas del mundo, a los deseos carnales del mundo. Sin embargo, nosotros queremos ser de Dios, pero no queremos despojarnos de aquí. Y salimos de aquí y salimos a participar ahí. Amén. Es más fácil, aleluya, que usted deje de venir a la iglesia porque algo no le agrada, porque algo no le incomoda. Pero le es más fácil acomodarse en el mundo en cualquier área. Amén. Allá aunque lo ignoren, allá estamos bien a gusto. Aunque le hagan malas caras, allá estamos bien a gusto. Allá aunque usted no se acomode, como quiera, ahí tratamos de acomodarnos y encajarnos nosotros. ¿Verdad? Pero aquí no, porque aquí le exigen, porque aquí usted cree que le van a juzgar, porque aquí cree usted que se le va a hacer difícil. Y allá en el mundo, aunque las cosas se nos hagan difíciles, hermanos, allá estamos bien complacidos, bien contentos. Amén. Eso es lo malo de nosotros, hermanos, que no vemos, no hay un discernimiento espiritual dentro de nosotros, hermanos, y que no nos damos cuenta de la inmadurez espiritual que hay en nosotros. Pablo les habla y les exhorta a este grupo de varones para que se afirmen, para que maduren, para que entiendan, aleluya, que no es por tradiciones, no es por obras, no es por las enseñanzas y tradiciones que tengan, aleluya, sino es por un buen servicio, un comportamiento delante de Dios y una vida plena en servicio y justificación delante de Dios. Aleluya. Y la palabra nos muestra a nosotros y nos dice que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantengan irreprensibles delante de Dios. Y el ser irreprensibles es de que nadie tenga que señalarnos nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestros actos. Amén.
Muchas cosas, hermanos, hay en nosotros que no hemos considerado para entrar en el reino de los cielos. La otra ocasión les comentaba, ¿verdad?, de que una persona se coló a la fiesta y estaba muy sentada. Vino el Señor y se dio cuenta que esa persona no era la que correspondía de estar en agrado en ese lugar. Pablo se da cuenta a tiempo, aleluya, porque llegó a él oídos que andaban desordenadamente algunos cristianos, y con ellos Pedro. Muchos no nos ponemos a pensar, hermanos, no necesita que la gente vaya y diga cómo nos comportamos, qué hacemos, que alguien venga y nos exhorte. La misma palabra nos está exhortando. No necesita que alguien venga y diga qué actitud, qué comportamiento tenemos cada uno. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos y nos damos cuenta, aleluya, que no es agradable delante de Dios muchas cosas en las cuales hacemos o en las cuales participamos. ¿Amén? La iglesia vino a ser llamada para ser una iglesia limpia, santa, perfecta, sin mancha y sin arruga delante de Dios. Y la iglesia la componemos usted y yo, en nuestros hechos, en nuestra manera de ser, en nuestras obras, en nuestra conducta, en todo lo que hagamos. Vivir una vida ordenadamente delante de Dios. En la misma carta de los Gálatas, el apóstol los reprende y les dice, aleluya, santos, habiendo empezado por lo espiritual, vinieron a terminar en las cosas de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque empezaron muy bien, tratando de edificar correctamente, dejando las cosas atrás, pero las volvieron a retomar, aleluya, y volvieron a caer en el pecado, volvieron a caer en el error. Y hoy es tiempo, hermanos, de que la iglesia se dé cuenta que no debemos tomar las cosas que una vez abandonamos o que el Señor nos dijo que dejáramos. Porque una vez que nos deshicimos de ellas, las volvemos a tomar, no nos hacemos dignos del Señor. El Señor nos dijo que nos despojáramos a nosotros mismos, que dejáramos a un lado todas las cosas del mundo. Que porque quien se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ya está la iglesia, los que dicen ser la iglesia, los que dicen ser cristianos, participando, aleluya, en política, participando en deportes, participando en fiestas, en celebraciones mundanas, participando en todas las cosas. Pero aquí dentro de la casa de Dios no podemos participar frente a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, con un corazón reverente. Aquí nuestra participación no puede ser reverente, no puede ser agradable delante de Dios, se nos dificulta. Es más fácil hacer las cosas allá, es más fácil ser exaltados allá, levantados, aleluya, tener fama allá. Porque aquí no se viene a buscar fama, aquí no se viene a buscar quien te levante, quien te ensalce. Por eso es, hermanos, que no le podemos servir a Dios, porque la carne todavía está viciada a lo de allá afuera. Todavía nos gusta que nos halaguen, todavía nos gusta que nos aplaudan, todavía nos gusta que nos pongan en buen lugar,
todavía nos gustan muchas cosas de las cuales estábamos habituados fuera de la iglesia o en el mundo. Amén. Y Pablo exhorta, aleluya, a estos hermanos y les dice, aleluya, tan necios sois. Gálatas 3, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Y muchos vinimos con fervor, muchos estábamos en el primer amor, hermanos, queriendo servir al Señor, y sin embargo, nos ganó lo del mundo. Nos ganó la filosofía de fuera. Nos ganaron las tradiciones. Nos ganaron muchas cosas, aleluya, y eso destruyó al verdadero cristiano que tenía que ser. La verdadera iglesia, hermanos, casi se está desintegrando. Usted ya no encuentra verdaderos adoradores. Usted no encuentra hombres fieles que aún en la circunstancia difícil de la enfermedad, que aún en el problema, hermanos, todavía vengan, aleluya, esforzados a agradar y santificar el nombre de Dios. Ahora por cualquier dolorcito nos quedamos. En la madrugada, ¿sabe qué? Me venía el pensamiento, hermano, que a lo mejor suspendía el culto. Porque también soy carne. En la madrugada me levanté y no aguantaba el brazo, no aguantaba mi cuerpo. Y dije, a lo mejor voy a suspender. Para a veces nosotros es más fácil suspender las cosas de Dios y quedarnos cómodos en casa, quedarnos cómodos en el mundo. Amén. Y estoy hablando de esto, hermanos, porque es difícil andar ordenadamente, pero no es imposible. Podemos esforzarnos delante de Dios. Podemos esforzarnos en agradar a Dios, hermanos, y no ser cristianos de apariencia. Hoy puedo dar todo para Dios, pero me cansé y ya mañana pasado, toda la semana ya. A veces así somos. Venimos con tanto ánimo, hacemos todas las cosas y hasta prometemos, hermano, no, mañana nos vemos, no, aquí voy a estar, no, sí, hermano, yo voy a colaborar, no, hermano, sí, cuente conmigo. Pero, hermano, pasa algo y a veces, no, mejor no voy. Allá va a haber un cumpleaños, allá va a haber una fiesta, va a haber una celebración, allá van a venir mis hijos, van a venir mis nietos, van a venir medio mundo y tengo que atender. Si Dios habló a tu vida, síguenos en nuestras redes sociales y comparte la palabra de Dios. Te esperamos domingos 11 de la mañana, miércoles y viernes 7 de la tarde. Te esperamos.